Hey viajero web, ya estás en eWebIC. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de React.js. Hoy toca hablar de dos hooks muy interesantes, los cuales son useCallback y useMemo. Con useCallback vamos a poder memorizar funciones y con useMemo vamos a poder memorizar componentes. Muy parecido a como lo hacíamos con ReactMemo, pero vas a notar aquí una gran diferencia. Y ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y sin más, comenzamos. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code y estamos con el código que hicimos en el video pasado. Voy a hacer algunos cambios y lo primero que voy a poner es aquí ahora hook useCallback useMemo, que es lo que vamos a revisar y lo vamos a hacer en conjunto con ReactMemo, ya que estos por lo regular siempre se utilizan juntos. Voy a eliminar algunos componentes que no necesito y aquí en nuestro componente principal solamente voy a dejar un useEffect. Voy a eliminar estos otros dos componentes, solamente dejo el componente no memorizado y voy a cambiar el título y voy a agregar mejorando el rendimiento useCallback y useMemo, y voy a cambiar aquí en el useEffect que quedó que cambie cada milisegundo, y esto es para que haya un cambio más rápido en nuestro componente y veamos los efectos que te quiero mostrar. Así lo voy a dejar y voy a crear un nuevo componente que se llame list. Vamos a crear una lista de elementos, va a ser de tipo flecha este componente y va a recibir las propiedades list y handleDelete. Va a tener un return que va a regresar un div con un h2 que en este momento le voy a poner lista memorizada. Ya sé que no está memorizada, pero lo vamos a hacer más adelante. Vamos a agregar nuestro párrafo de logger, que es este p, que es nuestro último render, para saber cuándo actualiza de nuevo este componente. Lo voy a agregar aquí, voy a agregar otra sección de hijos y voy a agregar list para que quede abajo de este componente que es no memorizado. Voy a agregarle nuestra clase hijo para poder ir separando y vamos a hacer un map para recorrer la lista que viene en las propiedades. Recuerda que esto ya lo vimos en un video anterior y te dejo aquí en el link para que puedas ir a ver este video donde hacemos un manejo de listas. Muy bien, vamos a crear aquí un div, le agregamos su key y ponemos item.id, adentro agregamos un spam con un template string donde vamos a poner id igual a item.id, coma nombre igual a item.nombre. Así de sencillo lo vamos a hacer para no complicarnos tanto. Ahora aquí vamos a crear un botón con el texto eliminar para eliminar un registro de esa lista. Le agregamos un onClick y le pasamos nuestro handleDelete y le agregamos el ID que queremos eliminar. Así de sencillo lo vamos a hacer. Ahora aquí en el componente padre necesito crear una variable de estado para que podamos pasarle precisamente esta lista de elementos a este nuevo componente. Le voy a llamar list con su setList y la voy a inicializar como un array vacío. Se lo paso en las propiedades a list y aquí ya lo tenemos. Ahora voy a crear también una función que se llame handleDelete, que en este momento no tiene nada, pero se la voy a pasar directamente a nuestro componente lista. Bien, ya tenemos creados estos elementos. En este momento la lista no está memorizada y como puedes ver, cada vez que este useEffect se ejecuta, se vuelve a renderizar esta lista a pesar de que no estamos afectándola de ninguna manera. Y ahorita no pasa nada puesto que nuestra variable de estado list no tiene ningún elemento, pero imagínate que tuvieras muchos elementos en esta lista y que cada vez que haya un cambio en este componente principal, pues también se renderizaría esta lista. Y entonces podría ser que cuando llegara a tener muchos elementos, pues tu aplicación empezara a volverse lenta, que es precisamente lo que vamos a hacer aquí, evitar que esta lista se rendere cuando no es necesario. Muy bien, ahora vamos a empezar a agregar elementos a esta lista y lo voy a hacer dentro de este useEffect. Voy a crear un if para que agreguemos un elemento a la lista cuando counter 1 sea mayor a 1000. Entonces recuperamos lo que hay en list, lo pasamos a una variable temporal y le hacemos un push para agregar un nuevo elemento. Le ponemos id que sea igual a id, ahorita creo esa variable, y nombre producto sea producto más id. Voy a crear esta variable de estado que se llama id, le pongo setID y la voy a inicializar en 0. Listo, aquí ya lo tenemos. Ahora voy a agregar a través de setList, voy a agregar esta nueva lista de list y ya lo tenemos aquí. Cada que se cumpla este tiempo, pues se va a agregar un nuevo elemento. Aquí ya en el navegador tenemos esta lista que se está agregando, pero se están agregando muchos ya que necesitamos resetear este counter 1, así que voy a poner set counter 1 como 0 y también id más 1 para que vaya incrementando ese id.
Bien, aquí marqué un error porque estoy utilizando otra vez setList en ID. Realmente lo voy a cambiar y voy a poner setID. Si ves aquí en el navegador no tenemos un intervalo estable. Entonces voy a cambiar este setTimeout por un setInterval para que se ejecute cada determinado tiempo, y lo voy a agregar aquí en el return para limpiarlo cada vez que se vuelva a montar el componente. Esto también ya lo hemos visto. Entonces aquí vamos a tener una cuenta mejor. Entonces aquí ya tenemos nuestro segundo elemento de la lista cada que pase 1000 milisegundos. Ahora lo voy a cambiar a 100. Se van aumentando los registros cada vez más rápido. Yo puedo jugar con este número y ahora le pongo un 3000 y bueno, va a tardar un poco más, pero cuando pase ese tiempo se va a agregar un elemento a la lista y así sucesivamente conforme vaya pasando ese tiempo. Pero como te das cuenta, aun cuando no pase el tiempo, nuestra lista se sigue renderizando, y cuando esta lista llega a tener muchos elementos, realmente nuestra aplicación podría llegar a ser un problema. Así que vamos a arreglar todo esto a continuación. Bien, ya tenemos nuestro componente list que rendería una lista de elementos, y lo que vamos a hacer ahora es memorizarla con React Memo. Ya hemos visto este hook de React Memo en el video pasado, así que te dejo el link para que puedas ir a ver este video y te sea más claro este ejemplo. Bien, aquí vamos a crear nuestro componente, vamos a retornar list y le vamos a pasar las propiedades. Así de simple. Y ahora list memo lo pasamos aquí a nuestro return del componente principal y ya tenemos nuestra lista memorizada. Pero si te das cuenta, a pesar de que está memorizada, nuestro último render se sigue cambiando, y esto es porque estamos pasando un handlet delete. Si yo elimino esta función, pues la lista ya no cambia, pero tampoco se están agregando nuevos elementos que debieran de agregarse, de los cuales están en el useEffect, que son estos. Y si nos vamos aquí a la herramienta de React Developer Tools y vemos el state del componente principal, pues vemos que sí se están agregando nuevos elementos, pero en el DOM no lo vemos. Aunque yo quite o ponga nuestro handle delete, pues simplemente no hay nada. Voy a agregar un count aquí en el useEffect que se agreguen elementos más rápido para que hagamos cambios, pero aquí simplemente en la DOM no tenemos nada. Esto se debe a algo que ya vimos en un video pasado, donde cuando tenemos un array de elementos y lo modificamos, React no lo vuelve a renderear. No se entera que hubo un cambio en el interior de ese objeto, ya que por lo regular React solamente evalúa las variables de primer nivel o elementos primitivos. Para ello vamos a utilizar una variable de estado extra que va a ser booleana, que le vamos a llamar update y setUpdate, para que cada vez que agreguemos un nuevo elemento le cambiamos el estado y se la pasamos a listMemo para que React Memo se entere que hubo un cambio en las propiedades y vuelva a crear. Y aquí ya, si vemos, ya empezó a agregar. Voy a agregarlo a un segundo para que veamos cambios más lentos, pero pues ya aquí ya tenemos que cada segundo se está agregando un nuevo elemento, y lista memorizada se rendería únicamente cuando agregamos un nuevo elemento. Aquí está funcionando nuestra lista memorizada tal como funcionaría cualquier elemento que está memorizado. Pero si ves, le di clic en el botón de eliminar y me marca error porque no le estoy pasando esa función de handle delete. Ya la voy a agregar aquí. Y como puedes ver, al agregarle simplemente handle delete, no ha agregado ningún elemento, pero la lista se rendería con cada cambio del state del componente principal. Y esto es porque cada que el estado cambia, se vuelve a montar el componente principal y vuelve a crear las funciones que están dentro de su hilo principal, que como en el caso de handle delete. Y como esta lo estoy pasando como propiedad al listMemo, pues React Memo comprende que hay un cambio en las propiedades y está renderizando este componente de lista. Esto es muy importante, ya que al simplemente agregar una función puede ser que nuestro componente o nuestra aplicación se vuelva lenta por la cantidad de elementos que tenemos que renderizar. Y esto lo podemos ver claramente aquí en los colores de esta pantalla. Si ves, en los márgenes, en los borders de cada componente cambia de color, y esto es porque aquí en la herramienta de React Developer Tools, que también vimos en otro video, podemos activar esta opción yéndonos a opciones de Highlight Update, donde podemos ver cuando está activada se va a dibujar los borders por cada actualización que tiene ese componente, y entre más fuerte es ese color, quiere decir que hay un cambio mayor. Entonces yo te recomiendo que la actives para que puedas ver este tipo de comportamientos en una forma visual, como en este caso lista memorizada, a pesar de que solamente cambia cada cierto tiempo, siempre está en un color fuerte, lo que quiere decir que siempre se está renderizando. Entonces esto es muy importante que lo veas, y que es precisamente aquí donde entra nuestro hook use callback.
Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicarte qué es useCallback. El hook useCallback es un elemento de React que nos permite memorizar una función, por lo tanto, la lógica en su interior trabajará con los valores iniciales establecidos en el momento en que fue creada, que es prácticamente lo que vamos a ver a continuación. Recuerda visitar mi página web donde vas a encontrar más referencias y más información sobre este hook. useCallback, como cualquier hook, recibe una función y como segundo parámetro un array de dependencias. Esto también ya lo hemos visto siempre, pero creo que queda más claro si lo vemos directamente en la declaración. Lo importamos aquí a nuestro proyecto y lo agregamos en nuestro hilo principal y vemos su declaración. useCallback recibe una función y un array de dependencias. Así que, como por ejemplo aquí, vemos que al hacer que handleDelete esté envuelto con nuestro hook useCallback, pues ya nuestra lista memorizada solamente ya no cambia. Si podemos ver aquí, los bordes ya no están cambiando y solamente se iluminan cuando agregamos un nuevo elemento. Con esto pues podemos memorizar este tipo de funciones y así mejorar el rendimiento de nuestros componentes. Hay que recordar que no siempre es lo mejor, pero pues esto es un ejemplo de lo que puedes hacer. Bien, voy a agregar aquí un margen a la derecha del texto para que separemos el botón un poco y no se vea tan amontonado. Bien, y así se ve mejor. Y ahora vamos a trabajar un poco con el contenido de esta función de handleDelete. Vamos a hacer un filtro a nuestra variable de estado list para que nos regrese todo aquello que sea diferente al ID que nos están pasando en el argumento. Y este tList lo voy a almacenar en nuestra variable de estado a través de setList, y también voy a actualizar nuestra variable update para que se entere nuestro componente memorizado que hay un cambio. Voy a hacer que se cambie más rápido el agregar un ítem a la lista cada 500 milisegundos, y como puedes ver aquí ya nuestra lista solamente se vuelve a renderizar cada vez que hay un cambio. Y aquí voy a eliminar uno de los elementos y quiero que pongan mucha atención, ya que va a ocurrir algo muy interesante. Por ejemplo, voy a eliminar el elemento 1 de esta lista, lo elimino dándole clic en este botón de eliminar y ya lo tenemos. Ahorita aparece 0, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el 6. Ahora voy a eliminar otro elemento, pero fíjate cómo va la cuenta. Estamos en 7 y le voy a eliminar, por ejemplo, el 3 y pues voilà, ahora está 0, 1, 2, 4, 8. Se perdió la cuenta, pero también nos reseteó, o sea, teníamos más elementos de los que teníamos. Y aquí es muy importante que comprendas que useCallback pues memoriza todo lo que está en su interior. Entonces tú le tienes que indicar a React cuándo es que quieres que esa función vuelva a construirse y tome los nuevos valores de tus estados o de tus propiedades, para que tú en la DOM siempre muestres lo que tú deseas mostrar. Y si no, porque si no te va a mostrar cosas como esta, donde eliminas algo y pues no es lo que tú querías. Para esto vamos a utilizar nuestro array de dependencias para que cuando tList, por ejemplo, cuando la lista de elementos cambie, pues también se vuelva a crear esta función y cuando elimines un componente, pues elimines el que necesitas. Entonces voy a crear aquí en el arreglo de dependencias, simplemente voy a agregar nuestra variable de estado list, voy a agregar aquí en el useEffect, lo voy a regresar, lo voy a hacer que el cambio sea más rápido, y como puedes ver aquí ya hay un cambio más rápido, se están agregando muchos elementos, y voy a eliminar, por ejemplo, un elemento de la lista que es este 6, se eliminó y aún así la lista continúa, y es porque cuando hubo un cambio, useCallback lo volvimos a construir, esa función de handleDelete, y pues cuando hacemos un clic pues vuelve a tomar los valores. Voy a cambiarlo a 500 para que no se agreguen tantos elementos, y voy a dejar en 100 mejor. Entonces eso es precisamente para lo que te sirve useCallback. Tú puedes memorizar funciones para controlar cuando tú quieres que tus componentes se vuelvan a renderizar, pero es muy importante que tú le indiques a React cuándo es que quieres que vuelvan a montar esa función, ya que de lo contrario, cuando tú hagas este tipo de cosas, pues vas a tener cosas incongruentes dentro del DOM de tus aplicaciones. Bien, ya hemos usado nuestro hook useCallback en combinación con React Memo y ya viste todo lo que implica hacer esta combinación. Ahora lo que vamos a hacer es memorizar nuestros componentes a través de otro hook que es muy importante que conozcas, que se llama useMemo. Y aquí voy a hacer otro paréntesis para explicarte qué es useMemo. El hook useMemo nos permite memorizar un componente de React
muy similar a lo que hacemos con el hook React Memo, ya que mucho de lo que se hace con React Memo lo podemos hacer con este hook, tal como te lo voy a mostrar a continuación. Recuerda visitar mi página web donde vas a encontrar más información sobre este hook. Así que lo vamos a importar aquí a nuestro proyecto, y este hook, pues como todo hook, lo tenemos que usar dentro de nuestro hilo principal. Y vamos a crear aquí una función que se llame list.useMemo, y vamos a utilizar nuestro useMemo, que como todo hook lo declaramos con useMemo y recibe una función y un arreglo de dependencias. Aquí dentro de nuestra función vamos a crear list y le vamos a poner simplemente estas mismas propiedades, list con nuestra variable update y handle delete. Y como solamente vamos a regresar un componente, pues no es necesario que tengamos las llaves. Muy bien, ahora dentro del marcado voy a quitar este listMemo, y para que podamos agregar ese componente de useMemo lo tenemos que evaluar como una función de JavaScript. Así que abro llaves y simplemente pongo list useMemo. Y al hacer esto ya tenemos aquí nuestra lista memorizada, que no vuelve a cambiar, pero que ya está agregada. Si yo le cambio al useEffect a 100, pues podemos ver que a pesar de todo el state sí cambia, pero nuestra lista memorizada no sufre ningún cambio. Y esto es porque cuando creamos y cuando instanciamos a useMemo, pues se grabó nuestro componente en el momento en que list estaba vacío, update tenía cierto estado y handle delete pues también tenía cierto estado. Entonces, para nosotros hacer que cambie la lista, pues necesitamos indicarle cuándo es que useMemo debe de volver a renderizar ese componente. Y para ello pues lo tenemos que hacer con el arreglo de dependencias. Si nosotros ponemos list, por ejemplo, no ocurre nada, porque es lo que te comentaba, el React no identifica que hubo un cambio dentro de ese arreglo. Lo que vamos a hacer, en vez de ponerle aquí list, vamos a ponerle nuestra variable estado update. Se lo agregamos y entonces aquí ya empieza a cambiar. Cada que agregamos un ítem, como hacemos el cambio y afectamos a la variable estado update, pues sabe useMemo que debe volver a montar el componente. Se lo voy a poner cada 2000 para que cambie un poco más lento y veamos que sigue funcionando ese componente, no se vuelve a memorizar. Y aquí hay un cambio muy importante con respecto a useCallback, ya que cuando utilizamos useMemo realmente no es necesario que utilicemos useCallback. Yo se lo puedo quitar, por ejemplo, aquí, y simplemente dejar nuestro handle delete como una función de tipo flecha, y aún así nuestro componente no se memoriza, a pesar de que lo estamos pasando en las propiedades. useMemo se encarga de hacer este memorizado. ¿Ves? Aquí ya agregó un nuevo elemento, y hasta que lo agregó fue que lista memorizada se volvió a actualizar. Mientras no cambie el arreglo de dependencias de useMemo, no va a haber una nueva actualización en ese componente. Y esto es muy importante, ya que como te comentaba, useCallback por lo regular siempre va en compañía de React Memo. Cuando usamos useMemo, por lo regular no es necesario usar useCallback, ya que useMemo pues depende únicamente de su arreglo de dependencias, válgame la redundancia. Entonces vamos a crear esto. Voy a dejar handle delete usando useCallback, y voy a crear un handle delete sin utilizar useCallback. De esta manera vamos a tener dos handle delete que hacen prácticamente lo mismo, y esto es para que handle delete se lo pase a useMemo. Y voy a crear aquí otra sección de hijos para también agregar nuestra lista, pero con listMemo, y para controlarlo vamos a pasarle nuestro handle delete que tiene useCallback. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos componentes, y como puedes ver, tanto usar React Memo como useMemo pues podemos memorizar nuestros componentes. Y cuando usamos React Memo, muchas veces vas a tener que utilizar useCallback para evitar renderizados que no necesitas, pero cuando usas useMemo pues no es necesario. Realmente tú pasas las funciones como tal, y useMemo es el que se encarga de decidir cada cuándo hacemos el renderizado o no de los componentes. Excelente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya sido de gran ayuda y hayas comprendido cuándo y cómo utilizar useCallback y useMemo. Recuerda que todos los cursos gratuitos que estamos subiendo a este canal los actualizo de vez en cuando para agregarle nuevas características. Y si tú quieres enterarte cuando suba nuevo contenido, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te avise cuando haya alguna actualización. Y recuerda,
sigue viajando por la web.